buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Pongo un micrófono, ¿verdad? Buenas tardes tengan cada uno de ustedes, hermanos. Espero que hayan descansado bien y que estén preparados y listos, no solamente físicamente, pero mentalmente, para poder estudiar la palabra de Dios hoy en esta tarde. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta ocasión, le damos las gracias nuevamente porque están con nosotros. Y si acaso usted ha estado con nosotros continuamente, gracias por su atención que nos presta al estudio de la palabra de Dios. Esperamos que si acaso tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que se enseña, a lo que se dice de este púlpito, recuerde que ahí en la pantalla de su televisor tiene toda la información con la cual se puede poner en contacto con nosotros. Una vez más, hermanos, queremos decir de que estamos estudiando un estudio diferente del cual estudiamos el mes pasado. Y este estudio que estamos estudiando lo he sacado de nuestro texto áureo que se encuentra en Tito capítulo 1 y versículo 5. Tito capítulo 1 y versículo 5. Nuevamente voy a leer el teléfono porque está más claro aquí para mí. En Tito capítulo 1 versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La semana pasada estuvimos viendo de que el apóstol Pablo fue un hombre que se dedicó a entrenar a hombres jóvenes para la predicación. Esto es obvio con lo que hizo con el joven Timoteo, Hechos capítulo 16 versículo 1, y también a través de varios textos que ya mencionamos la semana pasada. Pero también lo hizo con este joven Tito, el cual él dice aquí en las Escrituras que es un verdadero hijo en la común fe. Y miramos nosotros que cuando llegan a la isla de Creta, el apóstol Pablo, mirando diferentes deficiencias en estas congregaciones, sabiendo bien que a quien había entrenado, le pide a este joven predicador que se quede ahí para que corrija lo deficiente. Y es lo que estamos viendo la primera parte de este versículo, no la segunda parte. Y miramos nosotros que cuando leemos el versículo 5, entendemos que lo deficiente en las congregaciones fue algo aparte de la organización de su gobierno. Porque miramos claramente que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 5, y establecieses, haciendo la distinción que es lo deficiente, que se tiene que corregir, y luego también establecer ancianos, diáconos, una organización bíblica en cada congregación. Solo que hice la pregunta a todos aquellos que estaban presentes la semana pasada: ¿cuál sería la deficiencia en estas congregaciones? Y claro, verdad que no vamos a llegar a un punto concreto porque tenemos que leer toda la carta de Tito, pero aún si no encontramos en donde el apóstol Pablo nos dice de todas las deficiencias de la congregación o de las congregaciones, sino que nos habla de algunas deficiencias que vamos a hablar, pero también quiero enumerar otras deficiencias que podemos nosotros entender que sean posibles dentro de esas congregaciones que se encuentran en la isla de Creta. Y también hice la pregunta: ¿creen ustedes que estas deficiencias, estas posibles deficiencias, sean algunas deficiencias que nosotros como congregación también enfrentamos? Deficiencias que las congregaciones de aquí del Río Grande también venimos a experimentar. Y la pregunta es que sí. Y una de las deficiencias que nosotros podemos ver que la Iglesia de Cristo está experimentando actualmente es concerniente a la asistencia. Y esto lo estuvimos estudiando la semana pasada, así que no vamos a repasar lo que vimos en aquel entonces. Pero lo digo para que pueda refrescar nuestra mente concerniente a lo que ya hemos estudiado.
Otra deficiencia que yo he notado dentro de las iglesias de Cristo, ¿verdad? Aquí en la región del Río Grande, es la deficiencia del evangelismo ineficaz. Y cuando hablo del evangelismo ineficaz, me estoy refiriendo a la palabra eficacia. Es decir, que no se alcanza en lograr lo que esperamos lograr. Lo que no alcanzamos en desarrollar el deseo de nuestro Señor Jesucristo en el área del evangelismo como iglesia de Cristo. Y ahorita vamos a ver algunas estadísticas. Claro que estas estadísticas, ¿verdad? Son estadísticas, como hablamos en inglés, hypothetical. En español es hipotéticamente, ¿verdad? Son estadísticas que son posibles, pero que vamos a ver al rato concerniente a eso, ¿verdad? Pero el evangelismo ineficaz. Y primeramente quiero empezar con el deseo del Señor. ¿Cuál fue el deseo? El deseo del Señor Jesucristo. Y claro que para esto tenemos que ir al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a ver entre la multitud que estaba delante de Él y estaba delante de los discípulos, los apóstoles? Bueno, primeramente miramos nosotros en Mateo capítulo 9 y versículos 36 y 37. Y note lo que dice la palabra del Señor ahí, Mateo capítulo 9 y versículos 37 y 38. Aquí está Jesucristo hablando y nos está diciendo, entonces dijo a sus discípulos, este es Cristo el quien va a comunicar esto, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y claro que todos entendemos, ¿verdad? La palabra mies, ¿verdad? Es la gente que se encuentra delante. Claro que nuestro Señor Jesucristo no está hablando de una pizca de fruto, sino que está hablando concerniente a que los discípulos entiendan de que el mundo ya necesitaban personas como ellos que salieran a predicar y a enseñar la verdad. Esto es lo que es el evangelismo, de salir a predicar y enseñar. El evangelismo es lo central para cualquier congregación, para que exista un crecimiento numérico. Y el evangelismo es algo que se viene a hacer individualmente o congregacionalmente. Y ahorita hablamos un poco más de eso. Pero aquí miramos nosotros, ¿verdad? Primeramente el deseo de Dios, el deseo del hombre, ¿verdad? Primeramente en Mateo capítulo 9 y versículos 37 y 38, que nuestro Señor Jesucristo está enseñando la necesidad de que el discípulo entienda de que es menester de que salgan a evangelizar, de que salgan a recoger lo que el Señor desea llevar a la gloria. Y hablando de esto, vaya conmigo a Hebreos capítulo 2 y versículo 10, porque aquí está más patente el deseo del Señor. Note lo que dice Hebreos capítulo 2 y versículo 10. En Hebreos capítulo 2 y versículo 10, note lo que dice la palabra del Señor. El autor que escribe en su epístola a los hebreos dice, porque conviene aquel por cuya causa son todas las cosas, y automáticamente nos viene a presentar a Jesucristo. Y luego la siguiente parte dice, y por quien todas las cosas subsisten. Esto ya lo vimos en Hebreos capítulo 1 versículo 1 adelante. Todo subsiste a consecuencia, o Jesucristo es el que viene, es la fuente de donde todo fue criado.
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Y esta es la frase a la cual quiero que pongan atención. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Otra vez expresa el deseo del Señor. El Señor quiere llevar muchos hijos, pero Cristo Jesús ya no va a regresar a este mundo como lo hizo cuando nació a este mundo, sino que cuando regrese Jesucristo ya va a ser para que venga a juzgar el mundo. Y esto lo sabemos bien por lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, y también Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Solo que Cristo ya no va a descender del cielo, sino que ahora Él ha escogido a nosotros, su iglesia, para que llevemos a cabo este deseo. Pero vuelvo a repetir, ahorita hablamos un poco más de esto, pero vuelvo a repetir, el deseo de Dios de que se venga a evangelizar el mundo entero, hermanos. El mundo entero. Note lo que le dice a sus discípulos. Él murió y resucitó, y en su resurrección se apareció a sus discípulos, apóstoles, en varias ocasiones. Y en una de ellas, miramos nosotros en Mateo capítulo 28 y versículo, Mateo capítulo 28 y versículo 19, noten lo que les dice. Recuerden, aquí está Jesucristo, después de que resucitó, comunicándole a sus apóstoles que Él había escogido. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no te les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el énfasis nuevamente, Jesucristo entrenando a sus discípulos. ¿Qué le viene a recalcar en la mente de ellos? Lo que Jesucristo ya les había enseñado cuando anduvo en vida con ellos. Y luego, durante este mismo tiempo, antes de que se terminaran los 40 días, dice en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 3, lo siguiente. Nuevamente se le aparece a sus discípulos, dice, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nuevamente aquí miramos a Jesucristo presentándose a sus discípulos y hablándoles ahora sobre el reino de Dios. Y mi pregunta, ¿verdad? Aquí el texto es, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos en este momento? Ya faltaban 10 días para que llegara el día de Pentecostés. Ya faltaban 10 días para que se iniciara la iglesia de Cristo, como se había profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Y qué creen ustedes que Jesucristo les comunicó a sus discípulos en el momento? Bueno, esto lo podemos ver a través de todo el libro de Hechos. ¿Qué es lo que los discípulos vienen a desarrollar en su vida? Una de las cosas que sí entendemos que le dijo se encuentra en el versículo 8. Note lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo claramente les vuelve a recalcar, a hacer hincapié en la mente de ellos el evangelismo. Es importante. El evangelismo es importante para que ellos lo entendieran. Lo vino a reforzar en la mente de ellos para que no lo olvidaran. Y cuando uno lee, ¿verdad?, las Escrituras, miramos que los discípulos también enseñaron a la iglesia lo mismo. Hechos 2:42, miramos nosotros que dice la palabra de Dios lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero noten, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina de los apóstoles es la enseñanza de Jesucristo, que los apóstoles enseñaron a la iglesia.
Pero noten otra cosa aquí, en el libro de Hechos. Miramos nosotros en Hechos 2:41, noten, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está el evangelismo. ¿Ustedes creen que los discípulos no entendieron lo que Jesucristo les dijo? Sí entendieron. Porque ellos predicaron y en la primera predicación 3,000 almas se convirtieron al Señor. Y luego dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadió cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note lo que dice Hechos capítulo 4 y versículo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. ¿Sería este número aparte de los 3,000? Ya estamos hablando de 8,000. Solo que usted no me va a decir a mí que los apóstoles no entendieron el concepto que Jesucristo les implantó en la mente a ellos. El deseo de que hubiera crecimiento, de que se desarrollara la iglesia. Y estamos hablando de un tiempo corto, hermanos. Note lo que dice Hechos, capítulo 5 y versículo 12. Dice la palabra del Señor, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse a ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y todo ese párrafo ahí nos da a entender el crecimiento de la iglesia de Cristo. Y note lo que dice Hechos, capítulo 6 y versículo 7. Dice, Hechos 6, 7, y crecía la palabra del Señor. Cada vez que se usa frase en el libro de Hechos, y crecía la palabra del Señor, eso quiere decir que el número de la iglesia crecía. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, llegó tiempo cuando estos discípulos, ¿verdad? Se les tuvo que enseñar que pues no se podían quedar solos en una ciudad, tenían que esparramarse. Y vino la persecución a causa de Saulo. Hechos capítulo 8, versículo 4, en el cual se vinieron a desparramar y se vino a formar la segunda congregación, unos dicen quizás la tercera, porque de Hechos capítulo 8, en Antioquía. Pero ven cómo va el crecimiento. Solo que este es el deseo del Señor, que haya crecimiento, y el crecimiento viene por medio del evangelismo, hermanos, del evangelismo. Ahora, pregunto a todos nosotros, empezando de aquí para allá, ¿creemos que hay una deficiencia dentro de la iglesia de Cristo aquí en el Río Grande? Sí. Y la deficiencia, una de las deficiencias es el evangelismo, hermanos. Es el evangelismo. Miren, les voy a dar unas estadísticas, y son hipotéticos, son hipotéticamente hablando, ¿verdad? Para que miremos nosotros la sustancia de nuestra constatación. Sí, es deficiencia. Cuando se tiene el seminario aquí en el Valle de Texas, ¿verdad? Contamos con 12 congregaciones, ¿verdad, hermano Rodrigo? 12 congregaciones. Pero vamos a poner, ¿verdad?, que aquí existan 17 congregaciones por causa de las dudas de aquellas otras, ¿verdad?, que se encuentran por ahí desbalagadas, que no quieren cooperar. Pero 17 congregaciones. Vamos a multiplicar estas congregaciones por 100 miembros cada congregación, aunque muchas de ellas no tienen 100 miembros. Pero estamos hablando hipotéticamente, ¿verdad? 100 congregaciones. Entonces, esto nos da 1,700 miembros. ¿Entendemos? 1,700 miembros. Pero la iglesia de Cristo
aún la historia que he leído yo, quizás haya visto una o dos congregaciones que hayan empezado antes de esta fecha, pero dice que en el año 1050 es cuando viene a empezar la Iglesia de Cristo aquí en el valle. ¿Ok? Aquí estamos hablando de los hermanos que tenían la escuela en Torreón, que pasaron por aquí, ¿verdad? Estamos hablando de los antiguos, los pioneros. Y vinieron a empezar la Iglesia de Cristo. Bueno, empezó en ese tiempo. Y cuando empezó la Iglesia de Cristo en su tiempo, hablando en side note, es decir, una nota aparte, ¿verdad? Nomás para que mojarle la mente un poquito, ¿verdad? Hubo una división aquí en el valle. ¿Ok? Empezó la congregación de Westlaco. ¿Ok? Esta división se le llama los antis. ¿Ok? No voy a hablar de esto, ¿verdad? Pero no para que entiendan. Bueno, entonces miramos nosotros que ya vienen a apartarse de esas congregaciones que empezaron, ¿verdad? Otras congregaciones. Por eso digo que hay más congregaciones, pero las no contamos. Pero estamos hablando y pues, prácticamente tenemos 1,700 miembros. Para la fecha 2024 ya han pasado que 74 años. Pues sí, porque es la fecha que tengo yo cuando nací yo, ¿verdad? Ya la fecha que tengo yo, 74 años. 74 años. Entonces tenemos nosotros a dividir 1,700 por 74 y esto nos da un número de 22.5. Vamos a redondearlo, ¿verdad? A 23. Bautismos, ¿por qué? Por año. Pero no es así. Si hay un matemático aquí, corrígame, ¿ok? Pero 23 bautismos en 74 niños. 23 bautismos por año que nos ha dado hasta este momento. Entonces vamos a dividir 23 por 17 y esto nos da 1.3 bautismos por año en cada congregación. Hay una deficiencia. Oye, hermanos, si una congregación no puede bautizar como 15 o 20 personas, eso quiere decir que something is wrong, algo está mal. ¿Entendemos? Y ahí están las matemáticas. Vuelvo a decir, ¿verdad? Estos son hipotéticos, pero nos acercamos un poco a ello, ¿verdad? Puede ser más o puede ser menos, pero no va a ser un número enorme como 3,000, 5,000. Entonces, hay una deficiencia entre nosotros, la Iglesia de Cristo. Y la pregunta es, para mí, para todos ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Está usted conforme con estas estadísticas? Y es un poquito, no estamos conformes con estas estadísticas. Queremos ganar el valle para Cristo, hermanos. Queremos que el valle esté en fuego y que esté en fuego por causa de que se le predica y enseña la palabra de Dios. Eso es lo que queremos. Y queremos trabajar en unidad con las congregaciones para llegar a ese punto. Por eso es que las conferencias se han llevado a cabo, se han volvido a levantar, se han volvido a establecer para animar al pueblo, para animarnos para que nosotros seamos más evangelísticos en nuestro esfuerzo de la palabra del Señor. ¿Okay? Por lo que ahí está la estadística, vuelvo a repetir, 17 congregaciones, pero yo sé bien que podemos contar con más por causa de esta división. Pero hay más. Pero, y esta división empezó en 1960, en 10 años.
La empezaron Wayne Fortain y Bill Reeves y un hermano mexicano llamado Salvador Magaña. Ustedes lo conocen, ya murió el hermano. Pero ese es otro show, como dice Cristina, ¿ok? Bueno, ya que hemos visto todo esto, el apóstol Pablo dice, corrige lo deficiente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos corregir lo deficiente? Esa es la pregunta importante, ¿verdad? ¿Cómo se corrige lo deficiente? Y claro que lo deficiente, ¿verdad? Estamos hablando individual y estamos hablando congregacional. O sea, congregacional. Individual o colectivamente. Porque individual tenemos el mandamiento, ¿verdad? De Efesios, capítulo que es 6 y versículo 3, capítulo 3, versículo 10, para que ahora la multiforme sabiduría sea dada a conocer por quién, por la iglesia. Y claro, la iglesia está compuesta de diferentes miembros, pero luego miramos nosotros aquí que en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, dice que vosotros sois un real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios, un pueblo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y luego dice la palabra, ¿para qué? Para anunciar que las virtudes de Dios. Ese es el evangelismo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Individualmente, póngase usted a pensar, ya me estoy dirigiendo a usted y a mí. Individualmente, ¿cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro plan para evangelizar? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Qué tantas almas ha ganado usted a Jesucristo? ¿Qué tantas almas le ha traído usted al Señor para que el Señor lleve a su gloria esas almas? ¿Qué tantas? Ahí está la contestación. Y segundo, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es su estrategia? Para evangelizar. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su estrategia para evangelizar? ¿Será únicamente el trabajo del predicador? ¿Será únicamente el trabajo del anciano? Es de todo, es individualmente. Pero lo que miramos nosotros, que esas preguntas son importantes para poder corregir lo deficiente. Yo individualmente me tengo que ver a sí mismo y me tengo que examinar para ver cuál es mi plan para evangelizar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo hago? Quizás usted invite a personas que vengan a los servicios para que escuchen la palabra del Señor. Está bien. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que se invite. Recuerden, nadie puede cambiar a ninguna persona. Y no intentamos en cambiar a ninguna persona. Lo único que queremos hacer es plantar la semilla en la mente para que esa semilla venga a germinar, para que venga a crecer y para que esa persona por sí mismo se dé cuenta. Porque la palabra, recuerden, es poderosa, es más poderosa que una espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos enseña eso. Ese es mi trabajo, de poder enseñar la palabra, porque la palabra, noten, la palabra entra y llega hasta nuestra alma, y la palabra viene
El hermano Rodrigo lo dijo en su oración. Viene a redarguir, viene a causar una reacción. Esto lo encontramos, esto es Hebreos capítulo 4 versículo 12, esto es segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, al fin de que el hombre sea perfecto y preparado para toda buena obra. Pero la palabra también viene a cambiar, viene a transformar, y esto lo miramos en Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2, de tal manera que viene a llevar a la persona a una perfección, ser perfecto. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 5 versículo 48. Ser pues perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto es lo que la palabra hace. Mi trabajo es simplemente de llevar la palabra. Y claro, la persona que está escuchando tiene el derecho de rechazarla. Y Dios dice, sacúdete y vete a otra persona. No puede hacer nada. Cuando el apóstol Pablo le predica a este rey Agripa, el rey Agripa dice, por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dice, ¿cómo quisiera yo que fueras cristiano, verdad? Pero el apóstol Pablo dice, pues esto es decisión. Pero noten que allí el rey Agripa entendió. Y al entender, miramos nosotros que él rehusó aquello lo cual había escuchado. Y Juan capítulo 12, versículo 48 dice que eso lo cual se rechaza, que es la palabra de Cristo, habrá de juzgarle en los tiempos postreros, en los últimos días. Vean los textos. Juan capítulo 12, versículo 48 al 50. Por lo que entonces, ese es todo el trabajo que se tiene que hacer. Y esto lo puede hacer por medio de comunicar, hermanos, salir, ¿verdad? Ir y hablar con personas. Tenemos amigos, amigas, ¿verdad? Hablarles de Cristo Jesús. Y yo sé bien que al principio, ¿verdad? Uno se viene, como quien dice, ¿verdad? Tener vergüenza. Predíqueles, enséñeles. Y ellos te van a decir, mira, no me hables de religión. Ahí, padre, está bueno, ok. Pero por lo menos digo el intento de predicar y enseñar. O hay folletos. Ahí están los folletos ahí que ya tienen años ahí los folletos. Y nadie nos llevamos los folletos para poner en la purse o algo ahí y dar los folletos. Si no puedes hablar, si comienzas a poner excusas como Moisés, ¿verdad? Señor, soy torpe para hablar, no puedo hacer esto, llévate un folleto y darlo. Porque recuerde, ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo que es 6. Ahorita vamos a ver este texto. Pero noten todo esto, lleven de folleto. O nosotros tenemos un QR code para YouTube y para Facebook. Márquelo ahí en un papelito y díganle, mira, pon tu teléfono y escana este code, ¿verdad? Y mira los programas ahí. ¿Qué nos cuesta eso? Hacer una copiadora cuadritos así con los QR codes de YouTube y Facebook. Ir al hospital, dejarlos ahí, ¿verdad? Al hospital. Y pongan ahí, escane esto. Y la persona, ¿verdad? Pues lo va y va a mirar, y si le gusta, pues ya, entonces ya empieza ahí. Ahí está toda la información. Va a la tienda, ¿verdad? Ahí en el counter, póngalo. Si lo tiran a la basura, bueno, pues allá hay, ¿verdad? Pero póngalo ahí, en donde quiera que vaya. Si acaso no podemos hablar. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestra estrategia para poder corregir lo deficiente? 1.3 bautismos en 74 años. Sí, pues no, eso está tremendo. Pero luego llegamos a congregacional. En la congregación, bueno, tenemos 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 6, el texto que acabo de nombrar. Y nota lo que dice ahí. 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 6 dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo
ha dado Dios. Ahora, plantee, riega. Bueno, ojo en el caso de eso, porque acá viene crecimiento. Crecimiento que viene de parte de Dios. El plantar. Nosotros plantamos la semilla por medio del púlpito, acá abajo como clase, ¿verdad? Y arriba en la predicación. Se planta. Tenemos visitantes, vienen visitantes, se planta la semilla. Eso es lo que el apóstol Pablo hizo, él fue y predicó. ¿Ok? Y plantó. Pero algunos no se convirtieron. Algunos se burlaron de él. Otros dijeron, ahí te veremos en otro tiempo. Hechos capítulo 17, versículo 32 en adelante. Pero después viene el regar, ¿verdad? ¿Y qué es el regar? Miren, nosotros aquí tenemos visitantes. ¿Saben qué podemos hacer? Podemos hacer unas cartitas de visitantes. Poner ahí tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu email, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es el propósito de estas tarjetitas? ¿Para ir a qué? A regar. Vamos y visitamos. El señor tal fulano, ¿sí? Mire, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Se me entregó esta tarjetita, ¿verdad? Y nomás vine a visitarle. Queremos expresar nuestra gratitud por haber visitarnos desde el miércoles, el domingo. Estamos contentos porque vino. Pero pues quizás nunca se le hizo la pregunta, ¿qué tal le pareció el servicio? Ya empezó la plática. Pues mire que esto y lo otro, ¿me permite entrar un momento para hablar de esto? Bueno, pásale. Y quizás la persona diga, ¿gusta algo para tomar? ¿Un cafecito, un agua? Porque ya ahí, ¿verdad? Pues no te vas a quitar los zapatos, por favor, ¿verdad? Ya comienza ahí la plática. Pero eso es el regar. El regar. Ya comienza uno a establecer un contacto con la persona. Ya la persona se dio cuenta de que hay un interés en él o ella y un amor entre él o ella. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que se lleva a cabo en el regalo. Pero muchas congregaciones hispanas no tienen esta costumbre de las tarjetitas, ¿verdad? Y de después ir de regreso, ¿verdad?, a visitar a los visitantes durante la semana. Eso es una deficiencia. Queremos crecer, pero no enseñamos interés a esas personas que han enseñado interés en nosotros, porque nos han visitado, pero nosotros no enseñamos interés a ellos porque no vamos a visitarlos. Solo que cuando se planta la palabra, cuando se riega correctamente, Dios va a dar ¿qué? El crecimiento no depende de nosotros. Bueno, tenía más cosas que decir, pero el tiempo ya se me terminó. ¿Pregunta o comentario? El apóstol Pablo dice a Tito, por esta razón te dejé en Creta para que corrija lo deficiente. Lo deficiente en las iglesias de Creta también es algo lo cual las iglesias en el Río Grande tenemos de deficiencia. Y una de ellas es la asistencia, la segunda es un evangelismo ineficaz. Hermano Nudo. Y aquí en Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Pues sí. Es el trabajo del cristiano, ganar almas, predicarle que hay salvación en Cristo. Así es, Señor. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Pregunta? Yes, sir. Sí me ve. Porque si no, brother, ¿No ve? que lentes ahora te perdía. Ya lo veo bien. No, hermano, es que aquí a la congregación es lo mismo. Ha llegado mucha gente de otras denominaciones y ya no las vuelvo a ver. Vienen un tiempo y es muy poco los que se quedan. Como que andan de templo en templo, no les gusta algo.
Lo mismo pasa donde estoy yo en el trabajo, les hablo, y me dicen, no, pues que yo soy pentecostal, yo soy este. Digo, oiga, pero así, no, es que ya tengo mucho tiempo allí. Le sacan que son testigos y que son de esto. Y yo los invito, pero siempre, casi la mayoría, no, es que yo soy este. Pero si les hago la lucha, no creo que no. Pero la mayoría dice, no, yo pertenezco a una iglesia de allá. Y yo las invito, si vienen, pues qué bueno, ¿verdad? Y les hablan. ¿Qué le dice? Tienen derecho de estar equivocados, pero mire, yo le voy a enseñar la verdad. Les dice, si lo dicen, esta cosa dice que es la verdadera. Pero mira, es que con pruebas, con hechos, no con palabras. Pero por eso digo, ¿verdad? Esta clase, hermanos, es para despertarnos, para, como dicen en inglés, hook our minds. Que no solamente es de venir, sentarnos y escuchar un sermón, ¿verdad? Y qué bueno que estuvo en la clase, ¿verdad? Y salir. No. Hay mucho más que el Señor espera en nosotros. Es algo más profundo. ¿Alguien más? Muchas veces hay personas que uno se encuentra, ¿verdad? Que se ve el interés que andan en busca, ¿verdad? Y esas son las personas que uno debe de seguir, de no perder contacto con esas personas. Uno se da cuenta después, ¿verdad? Con el tiempo, si acaso están interesados o no, sí. Pero uno empieza así y uno hace su parte, ¿verdad? De tratar de enseñarles y así mira que hay un interés, bueno, pues, como dice, quitarme el polvo y seguirle con otro, pero nunca perder en mente que siempre estaré buscando hacia la perla, como dice el Señor. Y hay un canto, ¿verdad? Ustedes que digan canto, nunca me hablaste de él, ¿verdad? Cuando lo cantamos, hermano, ¿qué pensamos? Porque el canto, según Efesios 5:19, es para exhortarnos. Pero cuando cantamos, nunca me hablaste de él, ¿qué se nos viene a la mente? Porque el canto nos está redarguyendo. De que sí alcanzamos a escuchar. Sí. ¿Tu vecino sabes que eres cristiano? ¿Ya no emparates con la palabra de Dios? Es algo que tenemos que pensar. Bueno, el tiempo ya se me pasó 5 minutos, vamos a ver. Pero hoy en esta tarde le damos oportunidad a cualquier persona que esté entre nosotros, que necesite que arreglar cuentas con Dios, lo puede hacer. Tenemos ancianos que están listos para tomar su confesión. El hermano Arnoldo pasará enfrente, lo puede hacer notorio, y uno de los ancianos vendrá donde usted está sentado o sentada y hablará con usted. Pero si acaso necesita que arreglar cuentas con el Señor, si acaso quiere entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, cualquier que sea su necesidad, estamos listos para ayudarle.